Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos amigos. Querida comunidad cristiana, espero que se encuentren bien. En el Evangelio, según San Lucas, ahí en el capítulo 10, vemos a Cristo Jesús nuestro Señor, que además de los 12 apóstoles, también va a elegir otros 72 miembros más de su iglesia para evangelizar. Y los envía de dos en dos a predicar, ¿no? Para que le precedieran y predicara que el reino de Dios ya está cerca. Eso implica que el amor sobreabundante y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de Dios Todopoderoso, está en nosotros para acogerla y hacer la vida, y que la vida de Dios habite en nosotros. Y de esta manera seamos hombres rectos, hombres justos, hombres santos, y obviamente las mujeres también. Ahora, Cristo los envía con un solo mensaje, con un solo cuerpo doctrinal, no de ambigüedades y mucho menos de contradicciones, porque Dios Todopoderoso no puede ser un Dios de error, un Dios de contradicción. Él no puede en un momento enseñar que el bautismo salva y en otro momento que el bautismo no salva. No va a enseñar en un momento que el bautismo es regenerador y en otro momento va a enseñar que el bautismo es solo simbólico, que no afecta en nada el alma de la persona. Tampoco va a enseñar que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser antes de la gran tribulación, la gran persecución final hacia la iglesia, o durante esta persecución, ¿no? o después de ella, ¿no? Tampoco va a enseñar que la salvación se pierde y que la salvación no se pierde, etcétera. Que lamentablemente eso encontramos en comunidades cristianas surgidas a partir de la Reforma Protestante. Son nuestros hermanos cristianos, los estimamos, pero Cristo no va a ser contradictorio en sí mismo. Él es Dios Todopoderoso. Y Él como Dios no se va a contradecir a sí mismo. Dios no puede ser A y luego no A. Es decir, esta doctrina filosófica de la no contradicción. Por eso, Cristo en algún momento, vamos a ver, va a decir que un reino dividido se va a destruir. Sin embargo, hay textos de la Biblia que parecieran decir que cada uno puede formar su propia iglesia, su propia congregación cristiana, y que eso pues daría pie a interpretar de manera propia las escrituras. Hay un texto muy común que utilizan varios hermanos separados de la iglesia, que pareciera hacer notar que uno puede estar separado de la iglesia católica y no habría problema. Eso es digamos, contraproducente por lo que vamos a ver adelante, porque Cristo va a fundarse una iglesia, pero esta iglesia se va a sustentar bajo una sola doctrina. Dos textos comunes a lo cual se acogen hermanos fuera y dentro de la iglesia también sucede eso, son los siguientes: este de Lucas del capítulo 9 y este otro el de Mateo capítulo 18. Vamos a verlo. En Lucas capítulo 19, versículos 49 y 50, sucede algo. Había ahí un hombre que hacía uso del nombre de Jesús para echar fuera demonios. Entonces Juan se acerca a Jesús y le dice: le dijimos que no lo hiciera, pues no es discípulo junto a nosotros.
El texto nos pareciera indicar aquí una especie de soberbia, de intolerancia, de sectarismo, de exclusión. Hay un celo ahí, obviamente, equivocado, que Jesús lo va a corregir. Nos dice aquí en Lucas 9:50, pero Jesús les dijo, no se lo impidan, pues el que no está contra ustedes, está con ustedes. Hago énfasis aquí en esto que dice, no está contra ustedes, ¿no? El que no está contra ustedes, está con ustedes. Obviamente, aquí no hay ninguna contradicción. Si esta persona está realizando un acto o está predicando, tiene que predicar en orden y en concordancia a lo que los apóstoles están enseñando. Luego el Señor va a decir, está con ustedes. Tarde o temprano esa persona, atraído por la gracia de Dios, estará con la iglesia. Porque Cristo va a fundar una sola iglesia, va a haber un solo redil. Mateo capítulo 18, versículo 19 nos dice, asimismo yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este es otro texto muy conocido al cual se acogen varios hermanos para decir que no es necesario estar dentro de la Iglesia Católica, que solamente basta con invocar el nombre de Jesús y con eso es suficiente, ya que con eso Jesús va a estar en medio de esas personas. Eso no es tan correcto. Claro, algunas personas, porque todavía no conocen la verdadera y sana doctrina, pueden estar incurriendo por ignorancia invencible en esta separación, pero eso es algo involuntario. Vamos a ver que Cristo, nuestro Señor, va a requerir que haya un acuerdo entre las personas, no solamente el acuerdo de decir, mira, estamos desunidos en nuestras doctrinas, pero nos vamos a juntar para orar por determinada necesidad de nuestras iglesias, pedir la unidad de las iglesias o pedir por la enfermedad de una persona. Está bien ponerse de acuerdo en ese aspecto, aunque haya, bueno, vamos a decirlo así, todavía diferencias doctrinales en las cuales aún no hay acuerdo, pero se tratará de buscar el acuerdo, porque Dios, Cristo, ha querido que haya unidad en la iglesia, que es lo que Cristo pidió al Padre ahí en la última cena. Padre, que sean uno como tú y yo sean uno. Hay que ponerse de acuerdo, no solamente para pedir por otros, sino también ponerse de acuerdo en la doctrina. Dice, pues donde dos o tres reunidos en mi nombre, y no es solamente invocar el nombre, estar reunidos en el nombre de Jesús también implica aceptarlo a Él con su doctrina. Y de esta manera Él va a estar en medio de esas personas. En Mateo capítulo 12, versículo 25, nos hace referencia a los pensamientos que tenían los fariseos, los enemigos de Jesús, los que los perseguían, y lo atacaban a él diciendo que perseguía a los demonios con el mismo poder de otro demonio, Belzebul. Entonces Jesucristo, miren cómo es que les va a responder. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no podrá subsistir. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos leído Mateo capítulo 12, versículos 25 y 30.
Cristo nos está hablando de la unidad. Un reino dividido por sí mismo va a caer en destrucción. Y eso es lo que aconteció con la Reforma Protestante en vida del mismo Martín Lutero, que llevó a la Iglesia a este cisma, eh, este gravísimo cisma. Más de un tercio de millones de cristianos se separaron de la iglesia y pasaron a formar no una iglesia reformada, sino múltiples congregaciones, y de estas surgieron sectas, y de estas surgieron sectas, empezaron a dividirse, lo que Cristo advirtió aquí en Mateo capítulo 12, del versículo 25 al 30. Entonces se pusieron en contra de Jesús. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Y eso sucedió. Todas estas iglesias de la Reforma, que surgieron de la Reforma, quedaron desparramadas, ¿no? Una por allá, otra por acá, sin un cuerpo doctrinal único, y cada una empezó a tener sus propias doctrinas en cuanto, por ejemplo, a la salvación, en cuanto a cómo interpretar las escrituras, si no era necesaria la tradición de los apóstoles, si no era necesaria el magisterio de la iglesia, y por ejemplo el divorcio, si se podía divorciar la persona o no, como lo venía haciendo y lo viene haciendo hasta ahora la iglesia. Y entonces, para seguir reflexionando, también quiero compartirles el Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Y corresponde al 14º domingo del tiempo ordinario del día 6 de julio de 2025. El Señor designó a otros 72 y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios donde él debía ir. Y les dijo: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero: que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa en las ciudades donde entren y sean recibidos. Coman lo que les sirva, curen a sus enfermos y digan a la gente: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no lo reciban, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies lo sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Los 72 volvieron y le dijeron llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se entusiasmen, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de Dios está cerca, y esa es la prédica que debemos llevarle al mundo, a la sociedad de todos los tiempos. El reino de Dios está cerca, pero también Jesús aquí nos advierte algo que suena riguroso, y nos dice: pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, o sea, no acepten la doctrina mía que ustedes les están llevando, salgan a las plazas y digan: hasta el polvo de esta ciudad se ha herido a nuestros pies, lo sacudimos sobre ustedes. Ahí hay una anatema, hay una sanción, por decirlo así, una maldición sobre aquellas personas
que no van a aceptar el mensaje de Cristo o lo quieren aceptar a medias. Por ejemplo, decir sí, yo creo en Cristo, pero no voy a misa y no me confieso. ¿Por qué me voy a confesar ante otro hombre que es pecador como yo? Pero Cristo instituyó el sacramento de la confesión de pecados, ahí en Mateo capítulo 20, versículo 23. Y también hay un mandamiento, el de guardar un día de la semana para dedicarlo en amor y alabanza plena de adoración al Señor. Y si se puede hacerlo todos los días, es decir, de asistir a misa, vayamos. Por eso San Pablo en la carta a los Hebreos va a decir, ahí en capítulo 10, versículo 25, no abandonen las asambleas, es decir, la misa. Sí, Cristo pareciera duro, pero Él es justo. Así como nos da misericordia, también nos invita a guardar sus mandamientos. Entonces, y guardar sus mandamientos implica también tener este deseo de Él de conservar la unidad. Vamos lo que nos dice aquí el Señor Jesús sobre este tema de la unidad. En Juan capítulo 7, versículo 16, nos dice, Jesús le respondió, mi doctrina, subrayo aquí, mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Versículo 17, si alguno quiere cumplir su voluntad, o sea, la del Padre, de Dios Padre, verá si mi doctrina, repito, verá si mi doctrina es de Dios o hablo yo por mi cuenta. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cristo está hablando de una sola doctrina, no dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni contradictorias. Una sola doctrina, la doctrina que es del Padre. Y entonces Cristo no puede contradecirse, no puede tener tampoco dos o tres iglesias, o cuatro, o 20, o 1000, una enseñando una cosa y otra enseñando algo contradictorio y diferente. Ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18, Él va a instituir una iglesia, una sola iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y estábamos viendo y estábamos diciendo que un reino dividido, como lo acusaban a él de que pues él expulsaba a los demonios con el poder de otro demonio, Belzebul. Entonces él va a tomar esta idea y decir, no, un reino así que tiene propios ataques no va a permanecer unido. Y eso ha sucedido con la iglesia. La iglesia durante los 20 siglos ha tenido también luchas internas en contra de la doctrina. Y la iglesia, cada vez que suscitaban estos sucesos, invocaba concilios. Y lo primero que vemos, el primero de ellos que vemos de los concilios es en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15. Esta controversia de los judaizantes, que unos decían que para salvarse y ser parte del pueblo, el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, tenían que cumplir también la ley de Moisés, esto es, de circuncidarse y cumplir las otras obras de la ley judía. Entonces, San Pablo, San Bernabé van a Jerusalén acompañados de estos hermanos cristianos judaizantes y se realiza el primer concilio y se determina ahí que ya no era necesario guardar las obras de la ley judía. Estábamos ahora bajo la gracia, salvados por la gracia de Cristo, pero tendríamos que cumplir los mandamientos ya del Evangelio. Entonces se zanjó ahí una herejía, algo contradictorio que se estaba dando. Una sola doctrina prevaleció. No pueden prevalecer 5 doctrinas contradictorias, las que ya había mencionado. Por ejemplo, la del bautismo, por ejemplo, la del divorcio, que por ejemplo, hermanos de las iglesias, de las primigenias iglesias de la Reforma,
del siglo XVI bautizan niños, mientras que las iglesias neocristianas, evangélicas del siglo ya XXI no bautizan niños, etc. Entonces, mi doctrina, dice el Señor, habla de una sola doctrina, Y vamos a ver también cómo es que Cristo nos enseña que sí, una sola doctrina, nada más, una sola doctrina, y por ende tiene que haber un solo rebaño, un solo pastor. Es lo que nos enseña en Juan capítulo 10, versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este corral. Se está refiriendo a todo el mundo pagano. A esas también las llevaré. Escucharán, dice el Señor, mi voz, y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Escucharán, debemos estar abiertos a la escucha de Cristo, que nos enseña que solamente hay una sola doctrina. Escucharán mi voz, escucharán mi palabra, mi doctrina, y habrá un solo rebaño con un solo pastor, un solo rebaño, una sola iglesia. Luego, como les mencionaba, en la última cena, el Jueves Santo, Jesús hace esta hermosísima oración sacerdotal. Ahí lo encontramos en Juan capítulo 17, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a tomar estos versículos, el 8, el 17, el 20, y siguientes. El mensaje que recibí, miren, está hablando de un mensaje, una doctrina que recibí del Padre, ¿no? Se lo he entregado a ellos. Y ellos lo han recibido y reconocen de verdad que yo he salido de ti, o sea, se refiere al Padre, y creen que tú me has enviado. Bueno, es un solo mensaje que ha recibido Cristo del Padre y Él lo ha transmitido. Ahí hay una tradición, ¿no? Y ellos lo han reconocido que viene de Dios. Versículo 17, nos dice el Señor, conságralos mediante la verdad. Esta iglesia está en embrión, ha recibido la verdad de Dios. Y nos dice Jesús, tu palabra es verdad. Versículo 20, no ruego solo por esto, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Nuevamente, aquí está la tradición apostólica de nosotros y de nuestros antecedentes a nosotros, nuestros ascendientes, nuestros padres, nuestros abuelos y todos los cristianos de los siglos anteriores, 15, 10, 5, etc. ¿No? Se está refiriendo a todos nosotros, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. La palabra, o sea, la palabra oral, no solamente la palabra escrita. Somos cristianos, amamos las escrituras como revelación inspirada y útil que Dios nos ha dado, pero también por la palabra de la iglesia. Por eso es que la tradición apostólica es tan necesaria, porque ha servido y sirve para explicar las enseñanzas que Cristo ha dado a la iglesia, a los apóstoles, y que estos transmitieron y dejaron por escrito. Versículo 21, que todos sean uno como tu Padre estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Para que el mundo crea, la unidad es necesaria para creer en cuál iglesia está la verdad, en cuál iglesia está verdaderamente la palabra de Dios. Ahí está esta iglesia católica que permanece por siglos, 20 siglos. Ahí está, perenne, que lucha, sí, contra las herejías que se van presentando. Versículo 22, yo les he dado la gloria. Miren, Dios le ha dejado la gloria a estos hombres, a los hombres, a la iglesia. Yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad. Y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Lamentablemente esto no podemos decir de los hermanos que empezaron la reforma protestante. Allí no encontramos una unidad ni de doctrina ni tampoco de cuerpo eclesial. No hay una iglesia, única iglesia. Lo que encontramos son congregaciones separadas unas de otras. Entonces, una es sola la iglesia. Terminamos. La fe no es solo pues creer en Cristo, ni tampoco realizar algunas obras en determinados periodos, en determinados tiempos, ¿no? Ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, es creer en Cristo, es realizar también prácticas religiosas en determinadas fechas, ¿no? Pero también se nos está llamando a realizar esto siempre, permanentemente, guardar su palabra, llevar una vida moral de excelencia y frecuentar constantemente los sacramentos, en la misa dominical, sin faltar, salvo que por alguna afectación a la salud. Entonces, lo medular es eso, no solamente decir que yo creo en Cristo, pero soy un crápula, soy un infiel a mi esposa, incumplo con mi trabajo. No, no. En todos los mandamientos estamos llamados a ser verdaderos cristianos. De esta manera, si llegamos a una verdadera conversión, es ahí donde nuestros nombres estarán escritos en el cielo. Entonces, queridos hermanos, sí, somos discípulos a llevar una sola doctrina, porque es una sola iglesia, como uno es el Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. Uno el Padre, uno el Hijo, uno el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios.